Te damos la bienvenida al programa Abriendo Puertas. Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia González y sus invitados. Hola, hola, saludos a todos y estamos aquí en otro programa de Abriendo Puertas, nuestro podcast de mujeres para mujeres, hecho por mujeres grandiosas. Y aquí no solo abrimos las puertas de tu casa, sino de tu alma, de tu transformación. Y tengo una mujer que es las alas hermosas de nosotras las cuidadoras. Ella se llama Mónica Molina, es colombiana, vive en Chile, es psicóloga, mentora en liderazgo de mujeres y es cuidadora de cuidadoras. Moni, bienvenida. Dime qué es eso de cuidadora de cuidadoras. Hola Patti, ¿cómo estás? Y un saludo para todas las que nos escuchan. Bueno, efectivamente, las mujeres parece que fuéramos cuidadoras por naturaleza, ¿cierto? Socialmente y culturalmente nos han puesto como este rol ya de por sí por ser mujeres. Cuando pensamos en las cuidadoras, más del 95% del cuidado recae sobre las mujeres. Entonces, como que esto nos pone allí en este escenario, haciendo frente cuando una situación emerge y otro necesita de nuestro cuidado, ¿cierto? Cuando no tiene la posibilidad de valerse por sí mismo o ante una situación de enfermedad, aparecemos nosotras como en ese rescate, y esto implica asumir un rol muchas veces sumado a todos los otros que tenemos. Entonces, en este sentido, ser cuidadora de cuidadoras es ponerle foco a esta mujer que por alguna circunstancia de la vida dedica su vida, parte de su vida, a cuidar de un otro que la necesita. Mira, ahorita que estás diciendo cuidadora de cuidadoras, yo recuerdo que muchos en México, no sé si allá, yo creo que es de los hispanos, que estás chiquita y ya te dan una muñeca y cuida tu muñeca. O eres la más grande de los hermanos, cuida a tus hermanos. Ya te están inculcando eso desde pequeña de que tú eres cuidadora, tú tienes este sexto sentido de poder abrazar y cuidar y proteger, ¿no? Ya sea tu perrito, tu muñeca o los hermanos, las hermanas. Entonces, como que siento que a veces viene siendo un chip que nos integraron de que ya tienes que cuidar, pero ahora con este tema siento que estás siempre dando tu ser hacia los demás, pero te dejas a un lado, ¿no? Y aquí es donde Así tienes es. tú. Así es, así es. Como dices tú, nos lo han pegado culturalmente, ¿cierto? Está muy asociado a todos estos estereotipos de género que somos las mujeres, las protectoras. Y algo que dices es muy bonito, y es que asumimos el cuidado en diferentes momentos de nuestro ciclo de vida, ¿cierto? Como niñas, cuando estamos jugando, después como amigas, siempre somos como súper protectoras de las amigas, las escuchamos, las acompañamos en esos momentos difíciles, en esas primeras rupturas amorosas, estamos allí, ¿cierto? Somos las que acompañamos, escuchamos y lloramos juntas, y así pasamos como las penas más fácil. Después, incluso cuando asumimos, por ejemplo, la vida en pareja, esposas, o en la convivencia con un otro, también asumimos esta protección, nos hacemos cargo, siempre estamos como en ese papel, y ni se diga con los hijos. Y cuando vemos que están creciendo nuestros hijos y que de repente, oh, ya tengo de repente un poco más de tiempo para mí, voy a poder desarrollarme probablemente en muchos aspectos de la vida que tú has dejado, porque nos enseñaron que primero estaba el otro, Ujú. ¿cierto? Que era ese cuidado, ese darnos, era más gratificante cuando nos poníamos al servicio del otro. Y como dices tú, nos vamos postergando muchas veces, o postergando cosas que para nosotros pudieran alimentarnos nuestra espíritu, nuestra esencia, nuestra feminidad, ¿cierto? Y es allí donde necesariamente necesitamos cuidar a estas cuidadoras. Cuando pensamos que esto ya ha pasado, de repente viene otra situación que puede ser el envejecimiento de los padres, ¿cierto? O el cuidado ante una enfermedad, ante un accidente, una situación inesperada, y nos lleva nuevamente como a asumir este rol, y a veces de manera muy abrupta. Entonces vienen
muchos cambios en la vida que experimentan las mujeres cuidadoras. Antes de que vayas a ese periodo de los abuelos, siento que muchas veces cuando salimos de ser hijas a ser mamás, esposas, que tenemos que cuidar no tenemos que, pero nos ponemos el rol que vamos a cuidar al marido, a cuidar a los hijos. Y en ese momento como que se nubla, se quita esa esencia que tenemos como mujer. Y cuando se van los hijos sientes ese vacío y muchas veces no te conoces, ¿no? Entonces dices, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy yo? Ya se acabó mi rol de hija, de esposa, de mamá, pero te pierdes. Y si no estás, no te encuentras como tú como mentora también en liderazgo, si no te encuentras y después te llega el momento de que, ok, ahora hay que cuidar a mi mamá, a mi suegra, porque a mí me tocó cuidar a mi suegra, y no te has encontrado, como que es un ciclo enfermo, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que tú dices el liderazgo y a veces lo suele uno pensar como que se está en la empresa, está en los grupos, yo lidero grupos, pero la primero que debemos liderarnos es a nosotras mismas. Entonces, de ahí que yo tenga esa claridad de cuáles son mis fortalezas, mis potencialidades, y desde allí yo me doy ese primer lugar. Lo que tú dices es muy cierto y pasa porque nos han enseñado que pensar en uno mismo es un acto egoísta, ¿cierto? Entonces nos sentimos mal cuando decimos, voy a dejar a mis hijos por un rato porque hoy me voy, no sé, al mall o con una amiga a tomar un café o porque necesito salir a caminar y respirar, ¿cierto? Pero ¿cómo estás dejando tu obligación, ¿cierto? Por un tiempo para ti. Y el foco aquí es muy claro, es si tú estás bien, vas a poder cuidar bien, ¿cierto? En la medida en que tú cultives tu bienestar, vas a poder tener un equilibrio mental, físico, emocional para poder cuidar del otro. De lo contrario, estamos dando lo que tenemos y si estamos en deterioro, no va a ser lo mejor. Fíjate que me hiciste pensar en mi hija estaba como de unos 8 años, 9 años más o menos, y la dejamos con mis papás porque era nuestro aniversario y nos íbamos a ir a un lugar de fin de semana. Es tan pesada la responsabilidad cuando no te encuentras, no sabes quién eres. Yo me sentía súper culpable estar en la alberca y todo y decir, ay, y mi hija no disfruta y estamos nosotros aquí, pero es porque que tienes ese rol que lo estás haciendo tan pesado que es lo único que vas a hacer, ¿no? Esa es la única rol que tienes como mujer, es ser mamá o esposa, y te olvidas de que también tú puedes disfrutar. Entonces, ahorita me recordaste ese momento y ahora pues he aprendido, ¿verdad? También a darme ese espacio y a darme el espacio con mi esposo y está bien, ¿no? No, No, no. además es necesario. Tú hablas de algo que es muy recurrente y es la culpa. Normalmente asociado al cuidado aparecen muchas emociones negativas. Y de eso, digamos que es lo que trabajamos en relación a mantener ese bienestar. Desafortunadamente, solo nos damos cuenta cuando ha sido un proceso súper acumulativo y como decimos, ya se rebosa la copa y ya nos hemos desbordado. Entonces, importante identificar cuáles son esas emociones negativas que de repente la culpa, la frustración, cuando sentimos que, oye, yo quisiera, pero no lo hago, entonces lo hago desde el sacrificio. Entonces, también hay que transformar esa cultura del cuidado. Haciéndola bonito, ¿cierto? Con una visión muchísimo más positiva, muchísimo más del amor, aunque todas cuidamos desde el amor, y lo digo entre comillas porque después va volviendo una sobrecarga, algo que nos agota, algo que no sabemos si lo estamos haciendo bien, algo que pone en juicio también nuestra competencia, que sucede mucho, que también lo estoy haciendo, Ujú, lo ujú. puedo hacer mejor, siempre estoy observando el lado, así sea la mamá, ¿cierto? Que lo está haciendo mejor o qué tanto necesito saber yo, por ejemplo, en casos de enfermedades específicas o el envejecimiento, cuando aparecen las demencias, situaciones muchísimo más puntuales donde realmente desconocemos que podríamos saber o hacer mejor nuestro trabajo como cuidadora. Ahora que dices de los adultos y con demencia o los niños con síndrome Down, que también
necesitan mucho cuidado. En mi situación te voy a platicar que nosotros estábamos súper abiertos cuidando a mi suegra lo más que se pudiera, ¿verdad? Que queríamos apapacharla y todo, ella tenía demencia, pero llega un momento que te llega el burnout, el cansancio tan pesado, porque ella se levantaba en la noche, entonces tenías que estar pendiente, no podías dormir bien, pendiente de que se va a lastimar o se para, pero llegó un momento y es donde llega esa culpa y la siento en este momento, cómo se me atora la garganta. Llega un momento que ella era como una niña chiquita y quería ensuciar el baño y así, entonces yo me irrité, yo me enojé y sí le grité, le dije, no más. Entonces, ¿cómo evitar o cómo podemos nosotros apoyarnos cuando estamos así con un adulto que aparte la frustración que el adulto ya no es un adulto porque vuelve a ser un niño? ¿Cómo evitar esos arranques? Porque después me llegó la culpa de que yo amo a mi suegra y yo jamás le gritaría y me sentí tan mal de haberle gritado, de haber explotado. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos a alguien que esté en esa situación? Que lo haces con mucho amor, pero llega un momento que, como también los bebés, ¿no? Como que, ¡ah! Ya no aguanto más. Todas sentimos eso de querer salir corriendo y el problema es que se ha como satanizado el hecho de ese cansancio. O sea, es como cuando decimos, oye, la mamá no tiene derecho a cansarse, no tiene derecho a sentirse deprimida, no tiene derecho a querer salir corriendo, ¿cierto? Y todas lo sentimos y amamos profundamente a nuestros hijos y podemos amar profundamente a la persona que cuidamos, pero por eso te digo la importancia de reconocer el proceso. ¿Cierto? Y que en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores o en una situación de discapacidad, ¿cierto? Progresiva, donde se van perdiendo estas habilidades, em, hay que ser conscientes del proceso mismo de la enfermedad, a dónde te va a conducir. O sea, hay situaciones que no van a mejorar y todo lo contrario, pero que es diferente cuando estamos hablando de la crianza en condiciones normales, que puede ser, y uno dice es agotador, igual, pero esto va a cambiar, no cambia. Cambia en sentido que es diferente, ¿cierto? Pero hay otro nivel de atención y de reciprocidad. Pero en el caso que tú lo planteas, efectivamente lo primero es que uno tiene que reconocer cuál va a ser esa condición de la enfermedad, ¿cierto? Y que va a ser progresiva. Que tú tienes que reconocer cuáles son tus límites y cuáles son los límites también para el otro, que a veces es súper difícil. Por eso te digo, y hablábamos hace un rato de las emociones que surgen, ¿cierto? De reconocer, y aquí viene un elemento fundamental, que es hablar de la gestión de las emociones. Cómo está bien sentirse ofuscada, tu reacción no fue la mejor, pero tú nunca te habías preparado probablemente para esa situación, ¿cierto? Saber qué pasa. Entonces, ahora, claro, se ensucia el baño y todo el mundo nos ponemos, sabemos que la consecuencia es tener que limpiar y generar un mecanismo de control. Entonces, importante siempre reconocer, y por eso empezamos a hablar ya de cosas más específicas, porque en el caso de una enfermedad, pues es reconocer cuál es el proceso o la evolución normal de la enfermedad, cuáles son tus recursos y los recursos de la familia para apoyar, porque otra situación que viven los cuidadores es que se sienten muy solos y con poco apoyo. A veces porque desde el principio dicen, yo me encargo y quieren asumirlo todo, ¿cierto? Y más las mujeres que decimos somos capaces, pero también porque cuando ocurren estas situaciones particulares, los demás familiares como que van tomando distancia. Yo te apoyo, pero de lejitos. Yo te veo, qué bien vamos, te echamos porras, sigue adelante, lo estás haciendo súper bien, cuando eso existe. Cuando no, simplemente estás sola para asumir esas tareas de cuidado. Entonces, todo eso efectivamente se va generando en esa sobrecarga. Lo importante y a donde apuntamos es prevenirla, ¿cierto? ¿Cómo te preparas tú y cómo adquieres tus recursos emocionales, ¿cierto? Conductuales para saber que no vas a explotar en ese momento. Entonces, es no dejar que se llene ese vaso y prepararte para el momento. Sí, lo que nos ayudó a nosotros es eso, porque nos preparamos y gracias a Dios tengo unos cuñados hermosos que todos fuimos conscientes de que iba a ser cansado y todos tomamos como unos días unos días otros.
y todos decíamos, ¿sabes qué? Este fin de semana ocupamos más tiempo o algo así. Hubo un momento que ya tuvimos que mandar a mi suegra a México con el otro hijo en México, pero todos tenían más grande su familia, todos se turnaban. Y creo que el pedir ayuda, porque vas a decir, es que yo soy me ha tocado ver a pacientes que dicen, es que yo soy la hija soltera y la tiene que cuidar porque yo soy soltera. Y yo, pero tiene más hijos y no importa si eres soltera o casada o qué, ¿no? Creo que todos pueden repartirse un ratito y se hace menos pesado eh, pedir la ayuda al cuidado de la persona, ¿no? Fíjate que has tocado un punto crucial cuando hablamos de pedir ayuda. Ujú. Y lo vemos porque uno de los elementos protectores para evitar esta sobrecarga es tener este apoyo social o tejer esta red de apoyo, ¿cierto? Que es todos los que pueden estar alrededor y brindar algún tipo de ayuda, algún tipo, no. Y es importante que se tenga claro en qué es que se necesita esa ayuda. Pero cuando se trata de las barreras, de por qué no se recibe esa ayuda, aparece esto. Yo no sé cómo pedir, no sé a quién pedirle y no sé qué pedir, ¿cierto? No Sí. tengo claridad, o sea, ¿qué necesitas? Que te compren, por ejemplo, los medicamentos, que te traigan la mercadería, que te ayuden con las compras diarias. ¿Qué necesitas? Que te apoyen con el aseo de la casa porque tú estás cansada y no te alcanza el tiempo, o con la preparación de los alimentos, o necesitas que te apoyen, por ejemplo, con el transporte cuando tienes que desplazar a esta persona. Mm. Entonces, a veces yo no sé en qué necesito ayuda, tampoco sé a quién pedírsela. Y entonces, cuando uno se siente que todo le toca hacer sola, pues la sobrecarga es gigante. Ya. Tampoco se pide ayuda por vergüenza, ¿cierto? Porque no queremos Ese es el más incomodar. grande. Exacto, no queremos incomodar al otro, no queremos que piensen que somos incompetentes. Teníamos una mamá que tenía una niña con discapacidad, decía, yo no quiero que la gente piense que cuando pido que se queden con mi hija o que me ayuden es porque yo no soy capaz de hacerme cargo. Entonces son creencias que están a la base de justamente nuestra competencia y de nuestro deber ser que nadie nos lo puso, ¿cierto? Que tú tienes que estar ahí y solo tú puedes encargarte del cuidado de esta persona. Entonces, además, empieza a hacerse un círculo vicioso, porque normalmente, por ejemplo, los adultos mayores dicen, yo no quiero con nadie más, sino con Patty, ¿cierto? No quiero que nadie más me cuide, que nadie más me acompañe, que nadie más me dé la comida, que nadie más me dé el medicamento. Entonces se va sintiendo una responsabilidad y cuando esa persona delega, que viene el otro punto, que es delegar, se siente culpable, se siente que nadie más lo va a hacer. Entonces, hay tantos elementos que van surgiendo en estas relaciones de cuidado que por eso es importante cuidar de esta persona que cuida, porque de no cuidarla, pues vamos a tener dos enfermos más en casa. Correcto. Y si esta persona enferma, ¿quién va a cuidar? Entonces, si lo vemos con esa perspectiva, realmente es importante entrar a hablar de la prevención y del cuidado del cuidador. Me encantó que dijiste también de no solo tener ayuda para que vengan a cuidar a la persona y tú descansen, sino también hay otras formas de descansar, que ya no te estés preocupando qué voy a hacer de comer o quién va a traer de comer o tengo que limpiar la casa, sino por lo menos de eso ya está resuelto, ¿no? Y ya te puedes descansar un poco, a lo mejor cuando la otra persona esté durmiendo o el bebé o quien sea, porque tienes esa otra ayuda. Entonces, Así es. diferentes tipos de ayuda también pueden ayudar y apoyar y dejar esa culpa, oye, porque la culpa es la que pesa bastante. Va a decir, es mi mamá y es mi responsabilidad. Y O es ahí, mi hijo y es mi responsabilidad. exacto. Sí, pero hay que dejarse ayudar también, ¿no? Y hay formas de cómo cuidar, a veces incluso, y por eso hablamos de que todas somos cuidadores, ¿sí? Si yo no estoy cuidando directamente a una persona, pero sé que mi hermana, mi vecina, ¿cierto? Está cuidando a alguien, ¿cómo la puedo ayudar? Mm. No le voy a ir a comprar, no le voy a limpiar la casa, no le voy a ir a hacer de comer. Hay otros elementos, como por ejemplo el tema del apoyo emocional. Fácil levantar el teléfono, preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu día hoy, tu semana? Wow. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido?
cómo sigue tu mamá, cómo sigue tu papá, qué significa que cada vez estén perdiendo más capacidades, cómo crees que te puedo ayudar, ¿cierto? ¿Te Eso ayuda gustaría a que no tomarte se sientan un tan café? solos, ¿verdad? Exacto, porque es que estas personas se van consumiendo con toda esa carga y ya por un lado están viendo el deterioro de esa persona que quieren y de la que están cuidando y entonces no tienen tampoco, y ahí es donde empiezan a olvidarse muchísimo más de sí mismos. Entonces dicen, no, yo, ¿cómo me voy a tomar ir a un café o un helado viendo que estoy aquí el tiempo con esta persona es más valioso? Entonces nos metemos tanto que se nos va cerrando así el foco, la perspectiva, ¿cierto? Vamos em, acortándonos de vista y olvidándonos de nosotros. Y a veces, solo cuando empiezan a aparecer algunas manifestaciones físicas, ¿cierto? Emocionales, síntomas, lo más frecuente puede ser un dolor de cabeza, que el cansancio, me duele la espalda, otras cosas que también ya tú manejas, ¿cierto? Sí. Pero que el producto ha sido la acumulación o no haber manejado esas situaciones previamente. ¿Cómo podrían ellos, los cuidadores, las cuidadoras, manejar esas emociones mientras están cuidando a alguien? ¿Cómo podrían gestionarlas? Mira, es que va a depender del momento, ¿cierto? Porque hay que considerar cómo se necesita este acompañamiento y este apoyo al cuidador desde los diferentes momentos en que se da el cuidado, ¿cierto? Al inicio del cuidado, pues definitivamente hay que facilitar esta aceptación de su nuevo rol. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia en el proceso de cuidado hay muchas pérdidas y como toda pérdida implica un duelo. Y el duelo, pues ya sabes, tú tiene diferentes etapas y va a necesitar, a requerir que tú desarrolles algunos recursos para entrar en esta aceptación. Entonces, ok, voy a estar en esta situación, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tengo yo para responder? ¿Cierto? A veces, si ya tú llevas un tiempo cuidando 6 meses, un año, dos Ay, años, ahí ya vamos a mirar cómo se ha ido dando esa sobrecarga si mm, tienes este apoyo social, si tienes la capacidad de delegar, si estás teniendo un tiempo para ti, mirar el curso de la enfermedad o de las mismas condiciones que tienes, ¿cierto? De tu entorno, del apoyo, para poder evitar justamente que se caiga en un burnout o en un agotamiento o ya en en la manifestación física o emocional. Y fíjate que también al final del cuidado es importante que esta persona tenga un acompañamiento. Muchas de las cosas que encontramos es cuando esta persona fallece, ¿cierto? Y yo pierdo esa identidad que he asumido por este tiempo wow, como cuidadora. wow. Entonces, aquí también aparece un tema de decir, ¿y ahora yo qué hago? Si yo dedicaba todo mi día, todo mi tiempo a Sí. cuidar de esto. Entonces, también hay una ruptura allí Ujú. bien importante y necesario de acompañar a esta cuidadora que va perdiendo esa identidad y que ha creído y que ha construido su todo alrededor de eso. Y hay que recuperar nuevamente a esta mujer y entregarle este liderazgo nuevamente de su propia vida. Y bueno, indiscutible que también allí. Y es donde entra Moni, ¿verdad? Eh, Tú tienes un grupo de soporte, se llama Vitalmente, que Sí, son así es. guardianas del cuidado. Explícame un poquito de ese grupo. Bueno, nosotros somos las Guardianas del Cuidado, es un grupo de mujeres cuidadoras que nos reunimos, nos venimos reuniendo haciendo estos grupos de apoyo. Es más un espacio de aprendizaje, de acompañamiento, de crecimiento conjunto, ¿cierto? Donde partimos que la experiencia de todas nos van complementando. Y hay una sensación muy bonita de no estás sola. ¿Cierto? Que es una de, no estás sola, nos podemos acompañar y estos grupos los realizamos los días martes a las 8 p.m. hora Chile, pero en el Instagram, que te lo voy a dar, que es A ver, tú dinos el Instagram, ¿dónde se pueden comunicar contigo? vitalmente.chile. Ahí estamos publicando semanalmente nuestros temas y nuestros encuentros con las guardianas del cuidado. Y mi red también personal es monica.m.molina. Y ahí también estamos dando información acerca de lo que es el cuidado y el autocuidado. ¿Cierto? Entonces aquí importante y estas mujeres que nos reúnen
momento de sororidad, de crecimiento, para alivianar un poco la carga de cuidar de otros. Me encanta, me encanta. Tengo unas conocidas que están yendo al grupo y están felices, están sintiendo ese soporte que necesitan porque están cuidando a unas personitas. Y me encanta que tienes un proyecto muy emocionante que viene en el mes de julio para aquellas personas que necesiten sentir ese apapacho, esa transformación, o cómo hago yo para estar cuidando a esta persona y no olvidarme de mí misma, ¿no? Explícame un poquito de ese proyecto tuyo. ¿Cómo Así se es, llama? un programa que se llama Cuida desde tu bienestar. Y nuestra premisa es justamente eso, cómo tú puedes recuperar tu bienestar para poder cuidar mejor. Hay unas situaciones que a veces no nos damos cuenta que no estamos bien. Entonces, ese estar bien, ese bienestar lo abandonamos porque, como te decía, tenemos la mirada muy, muy cerrada. Entonces, la invitación es, si conocen a alguna cuidadora, ¿cierto? Que de repente no tenga la posibilidad todavía de ver que necesita ser cuidada, cuidarse a sí misma, desarrollar este proceso de autocuidado, la podamos invitar a que cuide desde su bienestar. Y estamos hablando incluso también de aquellas mamás, ¿cierto? Que se sienten también saturadas, que tienen una situación particular, que tenemos un enfermo en casa, nuestras Correcto. parejas, que de repente un accidente por un tiempo y nos llega esta situación al hogar. Entonces, ¿cómo cuidar desde tu bienestar y transformar la visión del cuidado? Es algo muy bonito que trabajamos en este programa porque no es desde el sacrificio, no es desde el dolor, no es desde la obligación, se cuida desde el amor y se toma como una oportunidad para tu crecimiento personal. Entonces, Encanta. desde esa oportunidad, tú eliges reconectarte contigo, con tu situación y hacerlo de una manera pues amorosa, armoniosa y sana. Me encanta, me encanta. Dinos una vez más la página donde van a estar revisando para cuando salga esa información lista de julio 17, apúntenlo porque va a explotar. Yo tengo un grupo que fuimos a donar un poquito de tiempo ahí a voluntariar, se llama Sonrisitas 21 y es un grupo de papás, bastantes papás, que son cuidadores. Entonces, ahí les vamos a aventar el link, es vitalmente.chile. Y ahí estén Vitalmente.chile. pendientes porque va a comenzar para que les dejen saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este programa, cuándo te puedes apuntar, pero siempre siendo empático contigo, amoroso contigo mismo, para que puedas también dar ese mismo amor y esa empatía a la persona que cuidas, porque es una grande, dices tú, oportunidad. Yo tuve esa grande oportunidad y sé lo mucho que hace falta porque cuando te pones en esa situación no eres consciente de lo que se va a ocupar tu tiempo, tus emociones, toda tu energía en el cuidado de esta persona, pero lo primero es ser amorosa contigo misma para poder ser amoroso con la persona, ¿no? Moni, el tiempo vuela. Y este es Así un es. tema súper interesante. Estamos muy pendientes de cuidar desde el bienestar. Te abrazo mucho hasta allá, hasta Chile, y a ver cuándo nos visitas acá en Chicago. Claro que sí. Gracias por estar aquí con Un nosotros. Un abrazo. mensaje a las personas que nos escuchan. Bueno, recordar que todas somos cuidadoras. Si no cuidamos directamente, cuidemos a estas mujeres que en este momento de sus vidas están dando parte de sí mismas para cuidar de otros. Y recordemos que en algún momento podemos también estar en ese lugar. Entonces, convirtámonos en estas guardianas del cuidado. Cuidémonos a nosotras mismas y a las otras. Gracias, los Un abrazo abrazo. y hasta el próximo podcast. Gracias. Chao, chao.